Acabas comigo. Cago na madre que te fixo, hombre. Ai, Dios mío. Xate quen es? Son María, a presentadora. Pois, a ver, Manoliño, quita o plano a ver que nos axuda aquí María, que levamos desde o lunes Que che pasa? pa topar o convento de Santa Clara. Pois é pa lá. Pa lá xa estuvemos. Deixounos o do Castromil aí fora outro día e canseime de dar voltas. E non sei pa que gastei os cartos no billete deste home. E que leva aí? Que levas? Levo os jueviños, a docena. Pois eu penso Casas que en pa lá, Martiña o sábado e a ver se temos suerte non chove. Non sei, pa min que pa lá, era pa lá, o convento. Iremos pa lá, Manol. Ti non te me enteras de nada, Manol. Veña. Busca aí onde estamos, Manolo. Busca no mapa, Manol. Non mira. Aquí, home. Non hai maneira con el, non hai maneira. Vale. A culpa foi miña facerlle caso a tua nai, afinadiña, pobriña. Que non tiña culpa ninguna. Pobre, Fixenlle caso e tocou unha lotería. pobre. Tocou unha lotería con este home. Non lle dou porque teño as mans ocupadas, senón xa levaba, Veña, 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 anda pa lá, anda pa lá. Bueno, Vai, vamos a ver se damos co Vai. convento. vai. Con todos vos, os do Val do Lere. Levamos xa tempo aquí dentro, encerrados. As monxas non veñen, xa marcharon. Está todo oscuro, teño medo, e non vexo un fuego. Cheira raro, aferrado, ou humedade. Non teño tan claro a verdade. Aquí cheira podre, eres ti, ai sí, eres ti. Oxe, moi feliño despertei pensando en ti, a miña santa que eu lle teño devoción. A esta de aquí, Santa Clara do meu corazón, que
sola estás. As túas monxas xa marcharon da ciudad, non volven máis. Nunca che fixeron ningún caso en Pontevedra, só pra casar, só pra casar. Agora vacío todo o mundo lle interesa o teu solar, o teu solar, o teu solar. Por encima de mi huevo, vaya par de huevos que tengo concello para reclamar o meu terreno. Este a miña casa, este o meu convento, y de vos de aí que vos reviento. Ai o meu jueviños, que será deles? Coidademos bien, que son rebeldes. Un é agresivo, outro hiperactivo, y este de aquí é de Quirico. Pero que vos pasa? Pero por que estades así? Non vos poñades así, non esteades tan tristes. E o Concello botounos a culpa de tanta sequía, porque non chove, non trona, non venta e agua non hai. Os puebliños que traen as parellas que van a casarse, foron tantos que agora non chove e hai que aforrar. Non hai agua, en Monte Porreiro non hai agua, Alán Verducido non hai agua, non Valse das Eiras non hai agua, non hai agua, Pois bebo cubata, non hai agua, pois xa non me ducho. non hai agua, non me seas porco. Joder, que non hai agua. ¡Vámonos arriba! A culpa sempre a teñen os juegos, xa me están enchendo esto hasta os juegos. Somos necesarios, valemos un juego. Mira o que che dijo, mira o que che dijo. Si eres un pesado, eres un rompejuegos. Si estás moi cansado, a ti che pesan os juegos. Si eres cabeza, ya non che sane dos juegos. Juegos para todo, juegos para todo. Porque hai moita xente que lle bota juegos. Se non che interesa, a ti che importa un juego. Si eres un cajado, a ti che faltan juegos. Y en Pasarón o que faltan. A ver, xente do Bavila, que falta en Pasarón? Como? 1, 2, 3, outra vez. Bueno, ou un chino con diñeiro, non? Tamén. ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada en Santa Clara! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada en Santa Clara! Onde vou levar a curar juegos? Lévalos para o Concello, Non quero que eu son de Monte Porreiro. pois botar no composteiro. Aquí non se vai poñer nada deso, Non te fíes do concelleiro, que o leve loros para a súa casa. que os poña na terraza, que os poña tamén no centro e na porta do Concello, para cando ali entre o ambiente que les cheire poderán o comprobar. Un pañal moi apestoso, a sobras de arroz caldoso, 5 peladillos pochos, 3 ou 4 huevos chocos. Para. A mí los huevos que no me los toquen. Los huevos que no me los toquen, ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada en Santa Clara! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada en Santa Clara! Muchas gracias. ¡Ritmo de cumbia! Bueno, muy buenas noches, señoras, señores, distinguido público.
Encantadísimos de estar esta noite aquí con todos ustedes. Somos os do Valdo Lérez. A nosa maneira tratamos de visualizar esta cousa tan local como foi o tema do convento de Santa Clara. Imos deixar o tema local aparcado por un momentiño e nos vamos a algo moi internacional. Tan internacional que el solo quixo facer unha nación pa el soliño. A ver se sabedes quen é. Señores, voulles falar. Señores, voulles falar dun home moi fanfarrón. Chegou de casualidade co seu grande pelucón, pupilo de Artur Mas, con gafiñas de chapón. Amigos, aquí o está. Y este Carles Puigdemont, 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 vaya lambón. Non nacerá o rapaz, a nai tiña un problemón. Ela non quería sacar por ali ese cabezón. E cando foi a parir, foi toda unha conmoción. Xa quería marchar de ali. O proceso que xa empezou. Puigdemont, 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 vaya lambón. Cando empezou a medrar, xogaba cos pin e pon. O pin era catalán, o pon era español. Como querían decidir de quen era a habitación, el montou unha votación. Na habitación estaban tensados o pin e pon nada máis. Ali botou a Barbie o Ken, os clics de Famóvil, todo o mundo, todo moi legal. E total, que perdeu o español. Puigdemont, 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 vaya lambón. Entrou na universidade, quiso se independizar. A roupa lava mamá, o piso paga o papá. De España quere marchar, que pague todo Madrid. Él non quería gastar. Os cataláns que son así. Puigdemont, 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 vaya lambón. Chega a hora da verdad, de unha pedra tirou. Agora esconde a man, outros comen o marrón. En Bruselas él está, marchó para lá en avión. No se sabe se virá para xogar o pin e pon. Puigdemont, 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 vaya lambón. Puigdemont, 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 vaya lambón. Muchas gracias. Bueno, Pontevedra é unha vila especial. Temos xente especial, temos un alcalde especial, temos concelleiros especiales e temos ditos populares moi especiales. Aquel que dicía: Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa. O árbol de Navidad é peor co da miña casa. Bueno, Una vergüenza. Mari Carmen, vamos en serios, Esto es una vergüenza. Yo no vi nunca cosa parecida, Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. Vexo o árbol do carallo que puxeron en Pontevedra. Bueno, seriedad, Un por favor. desastre, un desastre. Yo ya no vine aquí en las Navidades, ya no vine. ¿Y este qué, Por aquí non é. Que non chamou? Eu son o electricista máis barato da ciudad.
Con 2 huevos eu che planto un árbol de Navidad. Chispón. Eu viña andando por Benito Corval, ambiente na rúa cheira a Navidad. Esquivo as encuestas, cruzo en Daniel, e chego a ferrería e me atopo con él. Aí o está, aí o está, aí o está. Unha mañán de decembro chegou Lores ao concello, feito unha chispa e colleu primeiro a Carmen da Silva. Topo cos arandeses que traballa a veces, agarrou no polo peito. Que carallo faz co árbol de Navidad? Aí está pelado como un gallo o árbol de Navidad. Chamaron a empresa que puxera máis luces, unhas que se encendían mentras outras se funden. Arandeses torea a xente que protesta. Benvidos a Pontevedra, alumbrado de merda. Aí o está, aí o está, o árbol de Navidad. Aí está pelado como un gallo o árbol de Navidad. Vaya cajada de luces, vaya cajada de árbol, luces de este ano, igual eres otro premio. Pon unha bola como fangor de Vigo, cabeza tola, fai caso dos veciños, unha das grandes que non collan a plaza. Pon unha bola por non gastar os cartos en bombillas, quédache mal coa xente da Boa Vila. Pon unha bola, Milores, pon unha bola. Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Moitas gracias. Hoxe fai 50 anos que un químico americano chamado Paco Jones, escrito pa cojones, inventou a ovulina. Sei que desde ese descubrimento da gaseosa non houbo nada parecido, nin que se lle aproximara. O caso é que con todos estes avances científicos, as galiñas xa non poñen como antes. Andan ali caídas. E así están estes hueviños, mirad para eles, atemorizados e co ánimo polos suelos. ¿Qué me asusta? A mí me asusta una sartén con aceite, una ensaladilla rusa, una olla de agua caliente. A mí me asusta cuando son aquí los mayos, un bujero en la cabeza, otro en el culo y a soplarnos. Me asustan las filloas, también las empanadas, pero hay una cosa que me asusta más que nada, y ahora te lo voy a contar. ¿Quién me asusta? A mí me asusta Milores, mucho miedo me provoca, sobre todo cuando hay pleno y tiene que abrir la boca. A mí me asusta Milores, al verlo me dan dolores, y cuando me duele algo es un dolor de... Tú, que llevas más de 3 horas ahí sentado, ya debes tenerlos bien cuadrados. Sí, lo de las murgas está sobrevalorado, si al final somos 4 pringaos. Tú llegas
llegaste a las 5 sí que yo te vi. Estaban las ratas mirando para ti, de esas que se crían aquí en el recinto. Yo llevo 20 días casi sin dormir, para que esta noche te puedas reír. Si tienes la suerte de coger un sitio, coge un sitio. Vino Mari Carmen, coge 25. Luego llega Pepe, se pasa de listo, pone las chaquetas y se arma el lío. Coge un sitio. Vino Mari Carmen, coge 25. Luego llega Pepe, se pasa de listo, pone las chaquetas y se arma el lío. Ocupado, los de las chaquetas están todos en el baño. Qué casualidad que van todos en rebaño. Pepe se calienta como cada año. Ocupado, los de las chaquetas están todos en el baño. Qué casualidad que van todos en rebaño. Pepe se calienta como cada año. Nos vamos de paseo, voy por las corbaceiras. Mi paso es más ligero que tu coche a 30. Tú vas pegando saltos, estrenas coche nuevo, con 300 caballos vas pisando huevo. Sube la 50, sería lo normal. No creo que nadie me mire mal. Vergüenza me da tener que pagar por ir a 40, le pillo el radar. Sube la 50, sería lo normal. No creo que nadie me mire mal. Vergüenza me da tener que pagar por ir a 40, le pillo el radar. Moldes, sácame la multa, por favor. Bueno, pues chega o momentiño de poñernos un pouco serios nada máis, solo 5 minutos, porque a ocasión o refire. Para vos, mulleres, a que estades no Pazo, as que non estades aquí, para todas as mulleres do mundo, vestidevos como vos dé a gana. Salide con quen vos dé a gana. Salide con amigos, con amigas. Chegade a casa a hora que vos dé a gana. Vale? Vinde a oscuras se queredes, porque ninguén vos ten que facer nada. Neste antroido do pouquiño que queda, salide, bebede, disfrutade, disfrazádevos. E que nadie vos presulgue por levar unha saia corta, un pantalón apretado, nin os peteiros pintados de rojo pasión. Esta canción é para vos. Esta vida es corta y hay que vivirla. Cada uno la suya, puedes compartirla. Tú eres tu dueña, marcas tu camino. Que no venga otro y cambie tu destino. Si te pones una falda o te aprieta el pantalón, eso no significa que ya seas un putón. Si tú te pintas los labios del color rojo pasión, será porque te gusta verte guapa, no hay otra razón. Así que vamos a pensar un rato, vas a ser feliz de este mundo ingrato. Vamos a cambiarlo, y a todos los que se creen muy machos les voy a decir con mi voz aquí que ya estamos hartos. Lo diré más alto, así que vamos a pensar un rato. Vas a ser feliz de este mundo ingrato. Vamos a cambiarlo, si tú quieres cambiarlo, yo quiero cambiarlo. Podemos cambiarlo, cambiémoslo ya. Si tú quieres cambiarlo, y yo quiero cambiarlo, podemos cambiarlo, cambiémoslo ya. Esta vida es corta y hay que vivirla. Cada uno la suya, puedes compartirla. Tú eres tu dueña, marcas tu camino. Que no venga otro y cambie tu destino. Muchas gracias, vámonos con ese baile de Santa Clara. Vexo animada a Schwarzenegger. Mirade como lle dá, como bracea.
lores, arandeses e cabada, medio de juegos, paso para atrás. Non tendes disto de poñervos a bailar. Sabedes o que é o cruising? Vamos co cruising. Ia pola autopista de Vigo a Pontevedra, e vi unha salida, tiña moitas silveiras. Parei ali o meu coche para recoller moras. E viñeronme tres tipos enseñándome a pirola. Este é o baile de Santa Clara, o bailan lores, arandeses e cabada, medio de juegos, paso para atrás. Non tendes disto de poñervos a bailar. Ai, Carabás, donde vai Carabás? Xa cerro Carabás, tantos recordos teño, con zapatillas blancas, cerrando con porteiro, pero de ali dentro o que máis me gustaba. Debaixo do puente moitas brajas eu miraba. Este é o baile de Santa Clara, o bailan lores, arandeses e cabada, medio de juegos, paso para atrás. Non tendes disto de poñervos a bailar. Puigdemont meteu a xente na cárcel e lambrou para Bruselas. Moitos di por aí que a cárcel che endereita, iso lle facía falta o ollo de Junqueras. Iso xa non se fala porque é un tema tabú. Equivocáronse de ollo, endereitaron yo do cu. Este é o baile de Santa Clara, o bailan lores, arandeses e cabada, medio de juegos, paso para atrás. Non tendes disto de poñervos a bailar. Ainda non falamos do noso alcalde Lores, non? O noso alcalde Lores, ai como se pandea, recolleu outro premio cando foi a Corea. Puxeronlle unha bata desas ceremoniosas. En vez de coreano parecía pantera rosa. Este é o baile de Santa Clara, o bailan lores, arandeses e cabada, medio de juegos, paso para atrás. Non tendes disto de poñervos a bailar. Por que este é o baile de Santa Clara, o bailan lores, arandeses e cabada, medio de juegos, paso para atrás. Non tendes disto de poñervos a bailar. Moitas gracias, señoras e señores. E nos vamos despedindo cun merengue, outro merengue internacional. Cuando el señor Lores se fue para Corea, pensó que se iba al norte, le entró la cagalera. Cuando el señor Lores se fue para Corea, pensó que se iba al norte, le entró la cagalera. Recogió su premio de ciudad preciosa, preciosa estaba él con la bata rosa. Recogió su premio de ciudad preciosa, preciosa estaba él con la bata rosa. Y allí le decían guacho pincho fling, y él con su cabeza hacía así, así, así. Lo que le dijeron lo traduzco aquí. En el norte hay un tipo que se parece a ti. Es Kim Jong-un, es Kim Jong-un, es Kim Jong-un, es Kim Jong-un, sum, sum. Kim tiene un complejo y es muy arrogante, anda compitiendo quién la tiene más grande. Quien tiene un complejo y es muy arrogante, anda compitiendo quién la tiene más grande. Aquí mando yo y la tengo más grande, tú fíjate en mis huevos, podrás imaginarte. Aquí mando yo y la tengo más grande, tú fíjate en mis huevos, podrás imaginarte. Aunque los ojitos los tengo achinaos, no creas que vengo a montarte un chino al lado. Mis ojos pequeños son de nacimiento, tú los tienes así de andar buscando aparcamiento. Y Kim Jong-un, y Kim Jong-un, y Kim Jong-un, y Kim Jong-un, sum, sum. Moviendo la tanqueta, moviendo la tanqueta, moviendo la tanqueta, moviendo la tanqueta. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Kim Jong-un.
¡Bandolere! Y esta noche en las murgas voy a probar una bomba que es nueva, él no va más. Por mucho que investiguen nunca la van a encontrar, porque la llevo puesta, preparados que ahí va. Abrir todas las puertas, abrir todas las puertas, abrir todas las puertas, abrir todas las puertas. A la izquierda, a la derecha, la de arriba, la de abajo, a la izquierda, a la derecha. ¡Qué pestazo! Moviendo la tanqueta, 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 moviendo la tanqueta. Kim Jong-un. Bueno, señores, y ahora que sí, este grupo de amigos que formamos los de Bandolere. Saludos a Hanna de Leria, Leña Verde, Equipo Ja, amigos, PTVs. Encantados. Y cantade con nos. Y hasta aquí hemos llegado esta noche, y aquí se termina nuestra función. Un saludo a nuestros amigos murgueros y por supuesto ustedes, gracias de corazón. Yo digo así una vez más, y que viva el carnaval. Yo digo así una vez más, y que viva el carnaval. Yo digo así una vez más, y que viva el carnaval. Yo digo así una vez más, y que viva el carnaval. Buenas noches y muchas gracias por la paciencia, señores. Hasta siempre.